La el grabación, reporte, sí. exactamente, el reporte. Entonces voy a dejar acá grabando, pues como por si de pronto tienes alguna dudita o algo específico que vaya Claro, surgiendo. listo, profe. Yo estoy viendo un archivo en PDF y uno en Excel que fueron los últimos que compartiste en el Drive. Solo tenemos eso, ¿cierto? Pues aparte de los demás. Sí, lo último que compartimos fue eso, ¿cierto? Entonces digamos que lo último que trabajamos en la sesión pasada fue en la matriz de requisitos legales, ¿cierto? Y en esa matriz de requisitos legales pues está la plantilla y ya. Ah, sí. Ah, listo, profe. Porque no me he podido conectar en línea, pero he visto las pregrabaciones de la clase. Exacto, sí. Y el PDF que les compartí del taller 5 es el método, el de valoración cualitativa, ¿cierto? Que hay del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que alguno me preguntó en una de las, pues en una de las sesiones que estamos trabajando, que dónde podía encontrar ese método. Entonces yo les compartí, ese es el PDF que tienen ahí compartido. Entonces les Ah, es- compartí como esa información para que tengan el soporte de la, pues el soporte de la metodología como tal, ¿cierto? Porque yo se la ah, subí en el Excel, pero ajá. digamos que ahí lo que hicimos fue compartir la metodología como tal, o sea, la referencia a la metodología. Ah, listo, listo, profe. Muchísimas gracias. Perfecto. Diana, buenas noches. Laura, buenas noches. ¿Cómo han estado? Profe, buenas noches, muy bien. ¿Y usted, compañeros? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van? Muy bien, gracias a Dios. Estudiando bastante y haciendo tareitas. Ah, bueno. ¿Y cómo van? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que resolvamos? ¿Algo que quieran que hagamos? Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que he tenido inconvenientes y he estado viendo pues, las presentaciones, los videos, pero entonces me generó una duda. No sé si va al caso o no va al caso. Claro, Eh, dime. si hay una empresa, ejemplo 2015, que cuando salió la nueva reforma, donde dice que hizo pues todo lo de la matriz de riesgo y me imagino pues que la matriz que usted estaba diciendo de lo de las leyes y todos estos decretos, yo le envié como el correo como para preguntarle, pero pues aprovecho. Entonces, y nunca hizo nada con ese plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí que profe, o sea, si usted está diciendo que pues se debe de estar actualizando así como con lo del COVID, que decía o sea, debemos de estar pendiente de cada reforma, de cada norma nueva que salga, de cada decreto, de cada ley y estarlo actualizando y lo mismo en la matriz, de estar pendiente de todo eso. Entonces, esas personas que, o sea, si una persona, porque hay muchas empresas que uno ve, o sea, mirando uno empresas pues y locales pequeños de 3 o 4 empleados que nunca trabajan con nada de seguridad y salud en el trabajo y que igual la norma dice que es para todos. Entonces esas personas, lo digo porque mire que ahorita el COVID, pensando en lo de, mi tía tiene una empresa y en el COVID utilizó pues el protocolo del COVID, pero ella nunca ha utilizado, o sea, son 2 personas, pero igual la empresa está constituida como si fuera mucho más grande. Nunca ha hecho un plan de mejoras ni de sistema de gestión, ni nada, con matriz ni nada. Entonces, las personas que en el momento que salió esa norma, así, o sea, pero corrió a hacer lo del plan del COVID porque pues los multaban y para poder trabajar. Entonces, va la pregunta, en este momento si una persona hace, pongamos que lo del COVID, pero pues ya en el 2028, pues, o sea, lo utilizó en el momento, pero ya en el 2028 no lo volvió a utilizar o hizo lo que decimos ahorita, las 2 matrices y todo eso, muy juicioso, pero nunca lo implementó ahí. ¿Qué se hace? ¿Uno debe de hacer una actualización o volver a hacer el mismo plan de gestión con todo lo que es la matriz y de las normas y la matriz de riesgo? Bueno, entonces mira, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces les voy a explicar algo para que, digamos, lo que pasa es que muy probablemente como ustedes apenas están iniciando, ¿cierto? Surgen muchísimas dudas
en los temas de implementación, ¿cierto? Entonces, miren, para que se hagan una idea, ¿cierto? Resulta que existe el decreto 1072 del 2015 y el decreto 1072 de 2015 es el decreto que contiene los requisitos, ¿cierto?, del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y esos requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo son como aproximadamente, ¿cierto? O sea, es lo que tienen las etapas del planear, ¿cierto? Hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Que están todos los requisitos que debe tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es obligatorio para toda empresa, ¿cierto? Es decir, para todo tipo de empresa, independientemente del tamaño, de la actividad, del nivel de riesgo, o sea, todas las empresas, en teoría, deben tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? ¿Qué pasó? Resulta que es que por allá el ministerio se dio cuenta, ¿cierto? Y resulta que el cumplir esa norma, ¿cierto? Esa norma, el decreto 1072, se volvía muy compleja, toda la norma completa, para ciertas empresas, ¿listo? Entonces, resulta que entonces lo que hace el ministerio es que saca la resolución 0312, ¿listo? Y en esa resolución 0312 del 2019, entonces lo que habla son de unos estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Esos estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo dependen del nivel de riesgo. Recuerden que por riesgos profesionales, los niveles de riesgo, de los niveles de riesgo en riesgos profesionales son 1, 2, ¿cierto? Que de acuerdo a eso es que se paga la tarifa de riesgo, ¿cierto? Como para que se hagan una idea en caso de que no, ¿cierto? 4 y 5, ¿cierto? Esos son los 5 niveles de riesgo. Entonces, en Colombia, todas las empresas están clasificadas en un nivel de riesgo dependiendo de la actividad económica. Y también depende del número de trabajadores, ¿cierto? Del número de trabajadores. Entonces, es la combinación de esas dos cosas, ¿listo? Y esa norma habla de empresas de 1 a 10 trabajadores, ¿listo? De 11 a 50 trabajadores y de más de 50 trabajadores, ¿listo? Entonces, ¿qué hace la resolución 0312? Para que se hagan una idea, ¿cierto? Entonces, coge todos estos requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dice, a ver, si usted es una empresa, la invitación es a que se lea muy bien esta resolución 0312. Entonces, lo que dice es, si usted es una empresa, nivel de riesgo, les voy a colocar el primer caso, 1, 2 y 3, ¿cierto? De 1 a 10 trabajadores, entonces usted tiene que cumplir, creo que son 7 requisitos, ¿cierto? Si es una empresa 1, 2 y 3, de entre 11 a 50, son como 22 requisitos. No los tengo pues así como, pues muy, toca ir a leer la norma en específico, ¿cierto? Entonces, a lo que tú me estás preguntando, ¿listo? ¿Para qué les hago como esa aclaración? Entonces, resulta que las empresas, lo que tú me cuentas, ¿cierto? Hay empresas como la empresa de tu tía que son 2 personas, empresas de, pues, pequeñas, microempresas, negocios, tiendas, que pues obviamente no van a cumplir todos los requisitos del sistema de gestión, ¿cierto? Los 60 y punta requisitos, sino que pues van a cumplir lo mínimo. Y entonces lo mínimo es ¿qué? Entonces, lo mínimo es tener afiliados a los trabajadores, hacerles exámenes médicos, tener identificados, evaluados y valorados los riesgos y los peligros, darle capacitación a los trabajadores, suministrarle elementos de protección. Entonces, esos requisitos mínimos, esos sí o sí los tiene que tener. ¿Cuál es mi recomendación? Si nunca lo han hecho, pues por lo menos empezar, ¿cierto? Empezar ahora. ¿Por qué? Porque yo siempre les coloco el ejemplo. Puede que hoy usted no haya necesitado hacer uso de su administradora de riesgos laborales, a pesar de que la pague, ¿cierto? Porque la mayoría de las empresas, así sean pequeñas, ¿cierto? Pagan riesgos laborales. Qué pena ahí con el sonido que tocaron el timbre de la casa, lo que nunca pasa. Entonces, les decía que en esos casos, ¿cierto? Entonces puede que usted nunca haya necesitado la ARL y significa que usted no está en el radar ni siquiera, ¿cierto? Y no lo molestan para nada y muy probablemente usted jamás le va a llegar una visita del ministerio. El problema es en el momento en el que usted tenga un accidente de trabajo grave
mortal o una enfermedad laboral, que es donde usted va a necesitar la ARL. Y pues sí, la ARL es muy querida y muy de todo, ¿cierto? Va a decir, sí, venga, yo le atiendo a ese trabajador que se accidentó, venga, yo le atiendo a ese trabajador que se mató, o venga, le atiendo a ese trabajador que se enfermó gravemente, pero venga, demuéstreme usted qué hizo. Entonces ahí se queda uno quieto, ¿cierto? Entonces, en esos casos es mucho mejor que uno garantice, así sea, que importa que la norma salió en el 2015, los estándares mínimos en el 2019, estamos en el 2021 y todavía no hemos empezado. ¿Qué importa? ¿Cierto? ¿Qué importa? Empiecen a implementar, ¿cierto? Y pues no importa mucho si es una implementación desde cero o si es una actualización, lo importante es que el requisito esté y que de aquí en adelante se siga sosteniendo. No sé, Diana, si con eso respondí tu inquietud. Sí, profe, lo que pasa es que nada más, mira que estaba acá, yo vivo en un pueblo, ¿sí? Que se llama Giraldo. Y nada más acá estábamos disociando, hablando de que la empresa de servicios de acá de Giraldo tiene precisamente todo lo del decreto 1072 pues del 2015, o sea, ellos muy juiciosos, hicieron la matriz de riesgo, hicieron todo, pero nunca hicieron pues las personas que van a hacer lo del COPAS, nunca hicieron nada, nada ahí. O sea, nunca han hecho reunión, nunca han hecho capacitaciones ni nada. ¿Y por qué estábamos disociando de estas personas? Porque resulta que un colaborador de ellos tuvo un accidente y casi se corta un dedo. Y resulta que no, pues bueno, eso cojámosle acá, venga, espere, destanquémonos, o sea, sí. Y los llevaron a urgencias y ay, hay que colocarle puntos, pero hay que esto. Y pues le colocaron los puntos, pero nunca la persona que administra, el gerente de la empresa, nunca llamó, o sea, lo reportó en la ARL. Y preciso, el señor al otro día, sí, como al otro día, se presentó a trabajar, pero pues estaba con el dedo inflamado, entonces pues que no podía hacer mucho. Al otro día, o sea, ya al tercer día, demasiado dolor. Cuando fueron a ver, pues el señor no, se le inflamó, casi que pierde el dedo, entonces en vista de que él llamó ya a la ARL, pues la ARL le dijo, no, es que cuando es o sea, es de trabajo, pues inmediatamente debes de hacer reporte. El gerente no tenía ni idea de eso y pues personalmente le pagó pues allá los médicos y todo, y el señor estuvo como incapacitado como 20 días, pues el señor es una persona pues que es un colaborador, pero pues no tiene estudios suficientes y el señor quedó muy mal de la mano. Y a pesar de todo eso, pues todavía trabaja, pero pues se queja de su mano y todo eso porque no tenía ni guantes en el momento. Entonces, ahí también nos entró la duda, pero si tienen la matriz, porque la secretaria de él estaba comentando todo, ¿por qué no han trabajado en ella? No, porque nunca se implementó desde el 2015 que salió el decreto, se tocó organizarla, o sea, en el 2015, como ella lleva muchos años ahí, imagínate que salió el decreto, entonces de una se le pagó a alguien que le hiciera, y ahí quedó los tachones de quién iba a ser el COPAS, de quién iba a estar pendiente de eso, y pues nunca se dio, o sea, a nosotros nunca nos dan capacitación ni nada. Y simplemente pues el gerente tampoco tiene conocimiento porque pues vino a reportar muy tarde, no sabía, entonces lo pagó él porque pues tampoco podía dejar el señor así, que para evitar problemas, pero el señor o sea, el señor debió haber quedado con problemas porque si ya lleva como 2, 3 meses y todavía le sigue molestando el mismo dedo y todo eso. Entonces y eso es un problema pues, o sea, laboral. No, que pues igual ya eso no pasó, ya eso no le paran bolas y ya eso es normal. Y yo le dije, bueno, y no hicieron actualización, no, nunca se ha actualizado, nunca se ha hecho nada. Y en esas estaba yo viendo los videos y ahí me surgió la duda. Bueno, si ya está la matriz de riesgo, está todo, entonces ahí qué paso a proceder. O sea, una persona, si ellos contratan una persona, o sea, me generó la duda, ¿tienen que actualizar o tienen que volverlo a hacer porque nunca se implementó? Y ya está demasiado desactualizado porque fue en el 2015. Entonces me generó esa duda ahí porque usted está mostrando en el video que mire que con lo del COVID
tenía que inmediatamente actualizar la matriz Ujú. y así tendría que seguir constantemente. Sí, mira, Entonces yo entonces en dije, ese caso, exacto, entonces en ese caso, digamos, así esté viejo, pues así esté desactualizado, listo, es decir, así esté desde el 2015, estemos al 2021 y no se haya hecho nada. Recuerden que yo pues lo que les recomiendo es no perder la historia, ¿cierto? Así usted llegue y lo que le toque hacer es casi hacerlo de cero, ¿cierto? Pues porque muy probablemente no es lo mismo, el método nunca se implementó, no es pertinente ya. Entonces, usted deja lo que había, pero usted hace una nueva versión de ese documento, lo llama actualización, es decir, le pone versión 2, a ese documento le pone una versión 2 y con esas que siguen trabajando, ¿cierto? Con esa nueva versión actualizada, porque pues bien o mal había algo, en su momento lo hicieron mal hecho, ¿cierto? Porque digamos que ahí es un llamado muy importante, ¿cierto? Digamos que recuerden que estos sistemas, tanto el sistema de gestión como los requisitos de los estándares mínimos, lo soporta el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que es una persona que tiene licencia en salud ocupacional. Entonces, digamos que ustedes están estudiando para eso, ustedes están estudiando para ser responsables del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo de una empresa. Y mi invitación es a que si usted firma, es decir, si usted se compromete a que usted va a ser el responsable de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de una empresa, no lo haga simplemente por plata, por dejar un documento hecho y sale y se va, ¿cierto? Porque miren lo que pasa, lo que cuenta la compañera Diana, ¿cierto? Entonces, realmente, inclusive, o sea, si la empresa fuera a hacer, ¿cierto? En términos prácticos, la empresa podría pedirle responsabilidad a esa persona que les hizo ese diseño de por qué nunca les dijo que eso había que hacer la implementación, seguimiento y actualización, ¿cierto? Yendo un poquito más allá, porque parte de la ética que tiene que tener esa persona cuando cobra por un documento, ¿cierto? Es que no es el documento, realmente yo no estoy cumpliendo el requisito por tener el documento, es porque si me llega a pasar algo, yo tengo que soportar efectivamente que hicimos lo que teníamos que hacer desde seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ojo que no es simplemente llegar, dejar el documento y salgo y me voy, ¿cierto? A la luz de hoy, todavía la persona que les hizo ese diseño en el 2015 sigue siendo la responsable de ese sistema de gestión que falló. ¿Por qué falló? Porque nunca le hizo implementación y no lo actualizó. Y obviamente, pues el gerente, el representante legal también es responsable. ¿Por qué? Porque él tenía que garantizar que esa persona que él designó como responsable cumpliera con todos los requisitos que había definido desde la norma. Entonces, ojo que es un tema de mucho alcance y que cuando uno se compromete con el tema no es simplemente ir y dejar allá ese documento tirado y un mamotreto como de 200 hojas, un montón de formatos, nada sin implementar, la gente sin saber qué hacer y pasa un accidente y ni siquiera saben qué hacer. uy, profe, gracias, sí. Vea, profe, que me dejó lo más de bien con eso, porque sí, uno muchas veces ve que las personas llevan los documentos y pues se van porque les pagan por ese documento en ese momento, pero sí para el futuro, que ya estemos graduados y nos toque hacer todo eso, tener en cuenta que no solamente es hacerlo, sino estar pendiente de él, de que sí se implemente todo eso. Sí, o sea, sí, vea, la licencia de ustedes vale mucho. Créanme que eso es como la licencia de un médico, ¿cierto? Es decir, un médico puede practicar bien la medicina o puede practicar mal la medicina. Ustedes saben que eso es como todo. O sea, usted en el gremio va a encontrar gente que hace las cosas muy bien y gente que hace las cosas por plata, ¿cierto? Entonces, digamos que, ojo con eso, o sea, la invitación a que no lo hagan. O sea, yo en lo personal, ¿cierto? Yo jamás cojo quien me llame y me dice, ay, necesito cumplir con un requisito que me están pidiendo un requerimiento del ministerio. Me pueden pagar la plata que sea. Que tuve un accidente de trabajo mortal y necesito el soporte. ¿Por qué? Porque es que está en juego mi credibilidad como profesional. O sea, yo le estoy diciendo a usted, yo soy el responsable de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y si ese sistema falla, ¿es por qué? Porque ocurrió un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Yo no me voy a arriesgar a que yo voy a poner mi firma, mi nombre, ¿en qué? En un evento en el cual jamás se hizo nada, ¿no? Entonces hay que también saber muy bien dónde se mete uno, porque hay empresas que simplemente están por cumplir el requisito. No, déjeme eso ahí, simplemente póngame los documentos que necesito demostrar que cumplo y listo. Ese tipo de empresas, yo les digo, no, consígase otra persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que soy yo, es mi ética, es mi credibilidad y no quiero ponerla en juego. Entonces,
¿Por qué? Porque pasan ese tipo de cosas y, como te digo, inclusive hoy, a la luz de lo que tú me cuentas, la empresa perfectamente podría pedirle a esa persona que les firmó ese sistema de gestión que le responda por la no implementación de ese documento. Profe, gracias. No sé si me salga del caso, pero no sé si usted ha visto pues que acá está la Continental Golf, ¿sí? Ajá. Y hace como un mes y medio, más o menos un mes, una chica sufrió un accidente y murió. En ese caso, unos tanques que habían, pues supuestamente ella estaba pendiente de la salida, pues como de material, allá apuntando qué material salía y le cayó encima y la mató. Ahí también es responsable, pues yo digo que es responsable el de seguridad y salud en el trabajo, porque como no se fijó y pues igual les pagan demasiados millones de pesos y tienen demasiados auxiliares porque pues como no van a dar la vuelta, o sea, en toda la mina, porque es que no es una sola persona, estamos hablando que hay como unos 15 con auxiliares, o sea, el principal más el auxiliar y todo eso, los auxiliares y todo eso. Entonces, ahí puede perder uno la licencia, ¿cierto que sí? Por de pronto no haberse Mira, fijado, porque es un muerto. Eso, entonces mira, todos los accidentes se investigan, ¿cierto? Todos los accidentes de trabajo, digamos que, y más, digamos, en los casos de los mortales, ¿cierto? Entonces, hay una clasificación que son los accidentes de trabajo graves y mortales. Los accidentes de trabajo graves y mortales se reportan, además de, como todos los demás accidentes a la ARL, se reportan al Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de investigación ante el Ministerio del Trabajo, se determinan las causas de ese evento, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno hace la investigación de causas, digamos que es posible, ¿cierto? Que falten controles en la empresa, ¿listo? Pero digamos que el caso más grave es cuando es negligencia, ¿cierto? Entonces, digamos, negligencia es que yo sabía que, por ejemplo, esa persona no podía estar haciendo ese trabajo y yo la puse a hacer ese trabajo, ¿cierto? Es decir, entonces yo fui negligente y en ese caso, digamos, si yo demuestro ese tipo de situaciones, me pueden inclusive hasta demandar penalmente por la muerte de esa persona, es decir, puedo hasta responder penalmente por la muerte de esa persona. Entonces, digamos que uno en eso trata de curarse mucho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ha pasado, ¿cierto? Entonces llega un trabajador con una restricción médica o una recomendación médica que no puede hacer tal cosa y resulta que haciendo eso que no podía hacer se accidenta y resulta que usted firmó que podía trabajar haciendo eso. ¿De quién fue la negligencia suya? Su responsabilidad es que no, es que qué pena, la persona no puede hacer ese trabajo, si lo va a poner a hacer, usted firma, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, no puede. Entonces, digamos que los casos más delicados son cuando se demuestra negligencia, ya sea por parte del jefe, por parte de un supervisor, inclusive por parte de la empresa. Digamos, un accidente en el que ocurre la muerte, por ejemplo, porque el trabajador no tenía los elementos de protección personal, pero era porque la empresa ni siquiera se los suministró, ¿cierto? Es decir, nunca se dieron cuenta que había que dar elementos de protección, por ejemplo, para un trabajo en altura, lo pusieron a un trabajo en altura, ese pobre cayó prevolado y no tenía ningún tipo de protección. En esos casos, las empresas y los responsables de seguridad en el trabajo pueden responder, inclusive hasta penalmente. Entonces, hay que ser muy juiciosos, muchachos. Créanme que esto que están estudiando no es solamente por plata, porque sí, pues pagan bien, pero ojo que el nivel de compromiso es tanto con la integridad pues, de las personas, pero obviamente también hay que saber uno dónde trabaja, ¿cierto? Yo creo que en el TAC del semestre pasado yo se los decía, ¿listo? Uno también tiene que, si bien es cierto, uno está buscando experiencia, uno necesita trabajar, uno también tiene que saber dónde se ubica, ¿cierto? Uno no puede decirle sí a todo, no. Sea, pues la invitación es a uno ser, ¿cierto? A uno ser un buen profesional, a tener una buena, ¿cierto? Una buena ética, a trabajar en empresas que les guste y que realmente el tema se vea. Porque digamos que no estamos exentos de que en algún momento ocurra un evento, ¿cierto? Porque está por ahí tristemente, lo tengo que decir, usted puede tener todos los controles implementados, supuestamente tener el riesgo bajo control y puede ocurrir un evento y puede llegar a ser un evento muy grave, ¿cierto? Y eso duele, ¿cierto? Eso duele bastante. Sectores, por ejemplo, como minería, ¿cierto? Sectores como construcción, empresas que lo hacen bien inclusive, porque yo conozco constructoras que trabajan muy bien,
pero tristemente hay que presupuestar los muertos, ¿cierto? Porque puede pasar, ¿listo? Entonces, pero también digamos que uno queda con la tranquilidad de que no ve, o sea, no pasó porque fue que no hicimos, no capacitamos, no, sino que pasó fue porque realmente definitivamente hubo una falla en la persona, en el procedimiento, nos faltó esto, pero por lo menos lo teníamos considerados y se hizo algo. Entonces, la invitación es a que como responsables, pues también uno tenga como ese nivel de conciencia y trabajar en empresas en las que realmente se vea el compromiso por la seguridad y salud en el trabajo y pues que uno esté tranquilo de que pues está haciendo las cosas bien, que se puede trabajar y que en cierta medida pues uno se está curando un poquito en salud también en las decisiones que toma. Ay, se desconectó la compañera. Profe, yo no. Bueno, no, Diana. Bueno. Profe, yo estaba acá precisamente pensando en eso porque no, es que le toca uno ver unos accidentes, nada más está hablando de eso, de que pues toca estar muy pendiente, pero es que a la chica que o sea, que se mató, o que la mató la parte del tanque, eso le cayó más o menos, o sea, según las investigaciones, porque allá en la empresa supuestamente todo es oculto, pero acá todo se sabe. Se sabe más fácil en el pueblo que en la investigación está en boca de todos, bro. Resulta que se le cayó encima y ella apuntaba, y a las 2 de la mañana se le cayó. O sea, y se vinieron a dar cuenta a las 7 de la mañana que salía todo el turno y todo el mundo avisó y todos, ¿qué? ¿Cómo así? Ya no podían hacer nada. No, ya. No, Dios. y por eso digo yo, porque es que yo, Sí, ay, por Dios, problemas, porque ¿dónde estaban las personas que están pendientes del turno, o sea, la ronda? Y es una empresa muy grande, eso o sea, la Continental le tocó salir, que estaba pues en investigación, lo normal que sale, pero pues en el pueblo, como le digo, profe. Sí, claro, es un pueblo chiquito, infierno grande, como dicen por ahí, eso, sí, profe, mientras están en investigación, ya todo el mundo sabe hasta fotos de cómo quedó, de lo que cayó, eso es una cosa, un infierno grande. Dios mío. No, sí, digamos, y en eso uno tiene que tratar, exacto, o sea, quien está, como te digo, o sea, a veces uno tiene mucho trabajo, o sea, yo no les miento, a veces uno tiene mucho trabajo en el área, y más en empresas de esas tan grandes, ¿cierto? Pero, o sea, sí, y créeme que si uno es humano, o sea, créeme que eso duele demasiado, o sea, la primera, o sea, cuando usted le toca un accidente de ese tipo, o sea, créame que es muy duro, o sea, es de las cosas que, o sea, uno no quiere vivir, o sea, de verdad que son cosas que uno dice, no vale la pena, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque... Dígamelo a mi profe, que yo no estoy trabajando, yo decía, Dios mío, desde ya líbrame de algo así, líbrame de algo así. Sí, entonces tratar de siempre pensar en eso, o sea, es pensar que cuando yo estoy haciendo, es como les digo, o sea, es como en la medicina, ¿cierto? Usted se encuentra médicos muy buenos, ¿cierto? Usted se encuentra el médico que usted va a adorar toda la vida y que dice, le doy gracias a la vida por habérmelo puesto, pero también se cuenta con el hijo de puta que usted dice, Dios mío, ¿y ese cómo graduó? ¿Cierto? O sea, que usted dice, ¿y ese cómo ejerce? O sea, ¿por qué? Porque es que resulta que uno está trabajando con personas, o sea, finalmente lo que estamos trabajando es con personas, y si bien es cierto, uno está del lado de la empresa, ¿cierto? Porque digamos que el rol del responsable del sistema de gestión es, digamos, estar del lado de la empresa para el trabajador, ¿cierto? Entonces, digamos que es un poco dual, es una línea muy delgadita, porque pues usted lo que está tratando de buscar es cuidarle la espalda a la empresa, ¿cierto? Para que la empresa cumpla todo lo que tiene que cumplir, pero al mismo tiempo usted está finalmente cuidando la salud de una persona. Entonces es como una línea muy delgadita, pero es un nivel de compromiso muy alto. Entonces, y si uno lo hace de verdad y uno lo siente de corazón, créanme que es muy duro cuando le pasan a uno ese tipo de situaciones. No, total, profe, total, uno se siente frustrado. O sea, en mi caso, personalmente, cuando pasó lo del señor, fui donde el administrador, que igual es el gerente, que igual es conocido del pueblo, o sea, gente del pueblo que uno conoce. Y yo le dije, vea, siquiera denle los uniformes, vea las gafitas, porque al recolectar la basura y echarla ya en el camión,
puede volar algo y de pronto pierde uno un colaborador, vea, deles guantes, deles zapatos adecuados, deles uniformes y pues ya les dieron. Le dije yo, mire, no lo mire por el lado de que yo o sea, lo estoy criticando a usted, póngase en el lado de ellos o si lo llega a demandar, o sea, le estoy haciendo un favor. Así en esa manera le dije, estoy haciendo un favor y si lo llegan a demandar por eso, imagínese perder ahí plata, perder una cosa, el empleo, por usted no implementar lo que legalmente le toca implementar, pero sí, es triste, pero en la mayoría, profe, en muchas empresas así pequeñas, pues no lo hacen. Y en municipios menos, profe. En eso sí que menos, porque para allá no llega la policía, como dicen por ahí. No, en eso es. Sí, es más de conciencia, tratar de efectivamente de hacer las cosas bien, por lo menos lo mínimo, ¿cierto? O sea, así sea lo mínimo que se requiera. Y pues la invitación es, obviamente, ¿cierto? A tratar de cada vez lograr un mayor nivel de conciencia y el perfil también se lo da uno, ¿cierto? Entonces uno, ay, no, el de seguridad y salud en el trabajo, entonces como, no, o sea, el perfil también se lo da uno. Como les digo, así como hay empresas buenas, hay empresas que uno dice, no, allá no me meto, ¿cierto? Entonces, también darse ustedes el estatus y hacer las cosas bien desde el principio. Uy, sí, profe, muchas gracias. Con todo el gusto, Diana. Bueno, no sé si tengan alguna otra dudita. Profe, pues la verdad no, muy interesante el tema que tocó la compañera Diana y me quedé muy encarretado también escuchándolas. Muy interesante, la verdad, muy chévere. No Pues no es conocía. del tema específico, pero pues bueno, surgió la inquietud ahí y pues aprovechemos el espacio que también tiene que ver. Sí, pero sé que si algunos compañeros ven esto, como apenas estamos iniciando el proceso formativo, les va a servir mucho. Por ejemplo, el decreto, que no lo conocía, la resolución, sí la estaba pues como mirando ya por el decreto, ¿no? Y lo estaba haciendo hasta al revés. Está primero mirando la resolución en vez del decreto. Listo, sí, o sea, hay que mirarlas en conjunto, ¿cierto? Entonces, digamos, hay que mirar los requisitos del sistema de gestión y los requisitos de los estándares mínimos, ¿cierto? Entonces, se miran en paralelo. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? El hecho de que existan los estándares mínimos no exime a la empresa de que debería de tener el sistema de gestión. Lo que pasa es que es como una negociación, ¿cierto? O como una concesión que hizo el ministerio para que por lo menos las empresas cumplan con esos estándares mínimos. Porque ¿qué estaba pasando? Que yo cogía, ¿cierto? Y llegaba una empresa de 3 peludos, ¿cierto? Y le decía al gerente, no, es que vea, pues al dueño, le decía, no, vea, es que hay que hacer todo esto. Y me decía, no, yo pero voy a montar todo eso. No, olvídese, dejemos eso así más bien, ¿cierto? Pero si yo ya llego hoy donde el mismo dueño de 3 peludos y le digo, no, vea, lo que tenemos que cumplir son estos estándares, los exámenes médicos, los elementos de protección, tenemos que dar unas capacitaciones, hay que identificar los riesgos prioritarios, ¿cierto? Ah, como que ya le suena, ¿cierto? Ya es algo como que más tangible, algo que puedo cumplir. Perfecto, hágale, ¿cierto? Entonces, por lo menos están haciendo los requisitos mínimos que debemos cumplir. Claro, sí, profe, por ejemplo, en la empresa en la que laboro yo, que tiene 6 empleados, la empresa no tiene, pues sí, sí tenemos ARL, también tenemos pues que nos hacemos los exámenes médicos cada año y que se hace pues al ingreso, al inicio de la labor, pues cuando firmamos un contrato, hacemos un examen médico de ingreso. Pero la empresa no cuenta con el sistema, entonces la empresa podría ser sancionada por el ministerio. Sí, claro, el incumplimiento de eso que son requisitos legales puede dar objeto a sanción. Entonces, como te digo, lo primerito que deben hacer es mirar cuáles son los estándares mínimos que les aplican y por lo menos cumplir los estándares mínimos. Ah, güey, madre, no sabía eso. Sí, entonces, súper importante, o sea, como mínimo, cumplir esos estándares mínimos. Y esos están en la resolución. 032, exactamente, y va a depender del número de trabajadores y el nivel de riesgo. Entonces, muy probablemente, como tu empresa es de menos de 10 trabajadores, ¿y qué hacen? Es una empresa de agroquímicos, agroinsumos. De agroinsumos, muy probablemente el nivel de riesgo 2, ¿cierto? 1 o 2 no debe ser más, entonces debe cumplir, va a aprovechar y les voy a proyectar aquí para que lo tengan, bajar acá para que miren.
Acá, para que vean. Entonces, miren, aquí, mira, acá están los estándares, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es una empresa de 10 o menos trabajadores clasificada a nivel de riesgo 1, 2 y 3, ¿cierto? Muy probablemente esa es tu empresa, ¿listo? Sí, Entonces, lo que deberá cumplir de los estándares mínimos, entonces, es el responsable en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, la afiliación de seguridad social, la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, un plan de trabajo anual, las evaluaciones médicas ocupacionales, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y las medidas de prevención y control frente a esos peligros y riesgos identificados. Esto es lo mínimo que en seguridad y salud en el trabajo debe tener esa empresa de menos de 10 trabajadores clasificada en esos 3 niveles de riesgo, ¿cierto? claro. Ese archivo tú no lo compartiste, ¿no? ¿O no? No, ese archivo, no, este es archivo, digamos, de trabajo mío personal. Ajá. Claro. Pero digamos que, ¿cierto? Pero se los puedo compartir, ya se los paso. Ah, Mientras que, mira, entonces, si tú vienes y miras todos los requisitos, ¿cierto? Todos los requisitos, el completo, ¿cierto? sí, Es este. Entonces, mira que por sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, mira, son todos estos, son 60 requisitos si no estoy mal. fue Entonces madre. tú llegar, claro, entonces tú llegar, son 60, entonces tú llegar donde una empresa, donde tu jefe, ¿cierto? Donde tú, el dueño de tu empresa, y decirle, no, es que en seguridad y salud en el trabajo hay que cumplir todo esto, lo devuelve, ¿cierto? Usted le dice, no, está loco, yo me voy a poner a hacer todo eso, no, ¿a qué horas? Pero si usted llega y le dice, ah, no, pero vea, por el nivel de riesgo, no sé qué, mínimo debemos tener esto, ah, entonces ahí sí se vuelve algo, ¿cierto? Un poco más manejable, más fácil de implementar. Ah, sí, más cortico, más Uh breve. -huh. Exactamente. Y se cumpliría entonces con el estamento. Exactamente, se cumpliría con esos requisitos de la resolución 0312. Ah, profe, te lo agradecería mucho si no lo compartes. Sí, claro, se los voy a compartir para que lo tengan. Muchísimas Profe, gracias. Dime. el sistema de gestión para una empresa así pequeña de 1 a 10, ¿lo debe hacer el profesional o también puede ser un técnico? Sí, técnico. Puede ser, miren, acá está, para una empresa de 1 a 10 trabajadores en niveles de riesgo 1, 2 y 3, lo puede hacer, lo puede hacer un técnico en seguridad y salud en el trabajo, listo, que tenga licencia y que tenga un año de experiencia, listo. Tiene que tener licencia. Tiene que tener licencia. Tiene que tener licencia y tiene que tener mínimo un año de experiencia certificada. Es decir, no puede ser un recién graduado. Ah, ya, profe. Tiene que esperar mínimo un año, ¿cierto? O sea, por ejemplo, puede entrar a trabajar a la empresa, que alguien mientras tanto lo soporte, ¿cierto? Y después de ese año ya él puede aparecer como responsable del sistema, siempre y cuando tenga licencia. Pero entonces ahí hay, digamos, hay una gran, digamos, discrepancia, y eso lo van a ir viendo a futuro. Digamos, la ventaja es que ustedes están estudiando una carrera profesional, ¿cierto? Pero digamos que en el tema de licencias, ¿cierto? Las licencias tienen alcance, ¿listo? Entonces, la licencia para un técnico le va a decir eso, ¿cierto? Entonces, que tiene capacidad para diseñar e implementar sistemas de gestión de empresa a nivel de riesgo 1, 2 y 3 hasta 10 trabajadores. Entonces, no podría hacerlo para una empresa de más nivel de riesgo o de más trabajadores. Ah, perfecto, profe. Las licencias, profe, están categorizadas entonces. Las licencias tienen alcance, exactamente. De las licencias, digamos que dependiendo de tu nivel de estudio, ¿cierto? Te dan el alcance. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes que son profesionales pueden hacer investigación de accidentes de trabajo graves y mortales, hacer diseños e implementaciones de todo tipo de sistemas de gestión, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no pueden hacer igualaciones médicas ocupacionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes no son médicos. A pesar de que estudiaron algo relacionado con seguridad y salud en el trabajo, no pueden ejercer esa rama, ni por ejemplo pueden hacer evaluaciones de puestos de trabajo, diseños de puestos de trabajo, no pueden hacer mediciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es el perfil. Entonces, dependiendo de lo que uno haya estudiado, le da el alcance en términos de licencia. Ah, ya, eso lo haría un médico entonces. Eso lo haría, por ejemplo, un médico. O digamos que, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de higiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema de higiene lo puede hacer un higienista, que es un ingeniero, ¿cierto? O
lo puede hacer una persona como ustedes con una especialización en higiene, ¿cierto? Digamos que complementado el perfil. Por ejemplo, en psicosocial, en riesgo psicosocial, la aplicación, por ejemplo, de baterías de riesgo psicosocial es exclusivo de psicólogos especialistas en salud ocupacional. Y entonces, digamos que, y por ejemplo, un médico, el médico tiene que ser médico especialista en salud ocupacional, no puede ser un médico general. Es algo muy, pues veo que es algo muy delicado, pues Sí, eso está muy depurado, sí, son ramas muy, pues, específicas. muy específicas, ajá. Lo mismo, por ejemplo, un fisioterapeuta, por ejemplo, que se enfoca en temas de riesgo ergonómico, entonces un fisio, pero tiene que ser especialista en seguridad y salud en el trabajo. O sea que estudiaría la carrera como tal, pero se especializa. Exactamente, haría una especialización en el tema de seguridad y salud en el trabajo para poder, ¿cierto? Ejercer Ejercer en esa área específica, para que pueda tener la licencia para prestar esos servicios. Ya, profe. Es muy chévere la información que nos has brindado. Sí, o Muchísimas sea, son gracias. cositas que como que uno no, como que en ningún espacio le cuentan a uno, pero digamos que son cosas con las que se encuentra uno en la vida laboral. Y yo creo que la semana pasada una de las chicas me preguntaba, yo les decía, no, o sea, hay perfiles muy específicos. Entonces, por ejemplo, si a ti te piden un sistema de vigilancia epidemiológico, ¿listo? Un sistema de vigilancia epidemiológico no lo puede hacer uno, ¿cierto? Tú tienes que conseguir un profesional que te haga ese sistema de vigilancia. ¿A quién vas a conseguir, cierto? No a cualquier peludo que te diga te lo hace. Hay que verificar que esa persona tenga la licencia para hacerte ese sistema de vigilancia. Claro, profe, por ejemplo, ahora lo que decías de que se elabora, se formula el documento de X empresa, que la idea es que se le haga pues como un debido proceso y no solamente hacer el documento y dejarlo ahí como, bueno, ya ustedes cumplieron, chaolín. No, Sí. pues no sabía eso, pero sí es muy importante viéndolo así, porque igual, como dices, es responsabilidad de uno, sí o sí, porque igual usted fue el que lo hizo. Usted fue el que lo hizo exactamente, entonces hay que garantizar. Sí, es verdad, y muchas personas no lo hacen No lo lastimosamente. piensan así, lastimosamente. Sí, profe, es verdad, muchísimas gracias. No, con todo el gusto, para eso estamos. Ay, gracias, profe. Excelente, profe. Aprendí mucho de esta clase. Me alegra que les haya gustado el espacio. Sí, me generó muchas dudas, porque pues sí, yo sí sabía del 1072 y había, es que realmente la leí, la otra, pero tiempos que no le implementaba. Entonces, o sea, la leí porque hice una técnica en ella y por eso me metí a hacer la profesional, porque me gustó el tema. Pero pues cosas de que la dejé así, porque terminé de estudiarla y seguí estudiando, entonces como que no, dije yo, no, pues en el camino lo voy viendo y ahorita con inglés y con otras cosas he estado hasta la coronilla con eso, pero sí, lo voy a leer porque pensé, realmente cuando me preguntaron y como lo tenían en físico, todo lo de la matriz del sistema, entonces dije, lo primero que tienes que hacer es escanearlo. O sea, lo deben de escanear porque lo deben de tener. Exactamente, lo deben de tener digital. Así les dije. Entonces escaneé todas esas 300 hojas y téngalo digital porque así no se tiene. Y después me dijeron, oye, y eso y yo creo que se actualiza, pero como nunca lo han implementado, pues me quedé con la duda. Y yo no sé, hasta ahí llegué, pero preguntaré y les diré. Porque más que digamos, lo importante es no perder, o sea, así este medio, ¿cierto? ¿Qué importa? O sea, así este medio, lo que tenga, ¿cierto? Lo importante es no perder, exacto, o sea, la historia de lo que hay, ¿cierto? Por lo menos en algún momento en seguridad y salud en el trabajo. Eso le dije yo a ellos, porque ellos dijeron, no, pues votamos y yo, no, ¿cómo le ocurre? No, pues por lo menos, ¿cierto? Y como te digo, la persona que les firmó eso tiene un nivel de corresponsabilidad aún, ¿cierto? Esa persona, digamos, la empresa podría tomar acciones legales contra la persona. Imagínese, ¿no? Y más con el accidente, porque se volvió, o sea, fue un accidente porque riesgos cuando usted dice esto le puede suceder por no tener los guantes, pero como ellos no saben, el gerente no tiene nada, o sea, no sabe nada de seguridad y salud en el trabajo, pues simplemente hubo el accidente. Y ahí el que firmó
No, pues, pero por lo menos, exactamente, ¿no? Digamos que por lo menos los tenía afiliados. Bueno, eso es una gran ventaja, ¿cierto? Pero nada, Dos, que pero no. respondió, que el gerente No, pues respondió. él respondió como para evitar problemas y todo eso, porque en la ARL le dijeron que cómo va a colocar, o sea, 3 días después que hubo un accidente. Si ellos desde allá mandan la orden al Claro. hospital para la revisión y por si algo para evaluarlo en Medellín. Sabes que me parece raro que en el hospital no hayan hecho, o sea, no hayan hecho porque normalmente los médicos, ¿cierto? Cuando uno Preguntan. llega, claro, el médico pregunta, entonces el médico le dice, pues me parece muy curioso. Y Profe, eso, le digo una cosa, si fuera por mí, vea, iría a Secretaría de Salud, les pediría, les imploraría que vengan y le hagan una auditoría a este hospital. Profe, le digo que yo fui en estos días con mi hija de urgencia a las 12 de la noche con diarrea y vómito, porque pues ella, allá no, las droguerías están cerradas, ¿cierto? Y no hay suero y fuera de eso no se le puede colocar nada y a las 3 de la mañana ella vomitando me la entregaron. No, es que el médico llega hasta las 8:30 de la mañana. uy, no. Tranquila, ¿y yo qué? Me tocó coger carro y venirme en plena pandemia y decir, me voy para Santa Fe de Antioquia con la muchachita. Toda una noche ahí esperando para que me dijeran eso. Yo, pero ¿por qué? O sea, y los médicos son lo más tranquilo. O sea, no, lo que digan, acá no hay el trias. Y yo entonces llamo a la Secretaría de Salud y me dice, bueno, y los signos, no, solamente miró si tenía fiebre o no, ¿cómo así los demás? No, me dejó hasta acá 3 horas y no. No, increíble. Ay, Así no. son los municipios, profe. Y uno dice, por Dios, mire, la secretaria de salud ni modo de ir porque la secretaria de salud es una niña pues, que por política está ahí y es abogada. Entonces uno le va a hablar sobre el COVID porque a mí me tocó hacerle a mi primo y a mi tía todo lo del protocolo del COVID para que pudieran salir de esa. Ajá. Y le pregunta uno a ella, no, tranquilamente. Sí, venga, le firmo. Venga, no, y va a dar una información y ella en el primer piso y la otra persona en el segundo sin tapabocas hablándole tranquilamente y cayéndole en los ojos. Ay, no. Yo, Dios. O sea, profe, entonces uno dice, ¿cómo colocan personas así? O sea, es que ni siquiera tienen la mentalidad de leer, o sea, y mirar qué tienen ahí, o sea, es que hay muestra, o sea, usted debe retirarse 2 metros, es de frente, no es de arriba cayéndole en los ojos en todo lado. Ay, no. No, profe. Ay, Dios. No, sí. Y eso que uno cree, por Dios que lo ha visto todo, ¿no? La realidad es, No. sí, si en Imagínese, ciudad se profe, ve. que el auxiliar de enfermería se siente médica, entonces ya quiere, o sea, no, le das tal gotas, eso dale tal cosa, no, eso espérate, pero se está deshidratando con diarrea y vómito ahí, no, eso tranquila, o hágale agua de arroz. Ay, no. Ay, Diana, No, por Dios, ay, no. No, no. esas son cosas que pasan, profe. Entonces le toca a uno adaptarse como al sistema, pero muy duro, profe, muy duro porque cuando uno le cuentan esas cosas, uno quisiera hacer tantas cosas y decir, no, mire, eso no está bien. Pongamos que de mi parte, cuando le pasó el accidente al señor, yo fui, le dije al gerente, porque lo conozco, le dije, yo no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Te pueden demandar. No, pues sí, es que imagínate que hasta me tocó pagar como 200.000 pesos, me cobraron aquello, antes te fue muy No, eso económico. le salió fue, pero barato. El chiste le salió Sí, barato. y para acabar de ajustar, le dije yo, ¿y por qué está trabajando? Deberías de haberle dado los días de... No, ¿cuál incapacidad? Ya está bien, ahí a lo menos que se haga para que entregue facturas. Y yo, por Dios, Dios mío. No, Eso entonces es en una ese cosa. lugar no hay que estar, exactamente. De esos lugares Exactamente. es que hay que irse. Ahí es donde uno dice, profe, que no, o sea, es complicado, realmente es complicado. Bueno, pero Pero sí, digamos que el aliciente es que hay empresas que lo hacen bien, eso te lo puedo asegurar. sí, Hay empresas sí, que sí, o sí. sea, que uno ve el compromiso, que se ve el trabajo, que los resultados muestran y que se puede hacer gestión. Entonces, es encontrar esas empresas en las que de verdad se puede. Ay, sí, profe, tan chévere, que uno ve que se motivan, que quieren todo bien. No, súper chévere. Ejemplo, la del compañero, pues le falta la implementación y todo eso, pero lo está intentando, No, no, lo está exacto. Por intentando. lo menos, exactamente, por lo menos hay interés y por lo menos
se puede, porque si es de pocos trabajadores se ve el interés, es porque se pueden hacer cosas. Sí, porque si alguien llega y les dice, vea, hay que hacer esto y hay que hacerlo así para usted evitar, ellos lo van a implementar. Bueno, profe, ya es hora de que usted descanse. Muchas gracias, que Dios le pague. No, Feliz con todo el noche. gusto, para eso estamos. Feliz noche. Hasta luego, profe. Chao. Profe, entonces igual también me desconecto porque ya dudas no tengo al respecto. Ah, bueno, Alexis, ahí le subí el archivito en la carpeta. Ah, listo, profe, te agradezco muchísimo. Con todo el gusto, Alexis, que tengas una feliz noche. Igualmente, profe, chao, gracias, esta mañana. Chao. Chao.